Vamos a ir ahí a la palabra de Dios, al pasaje que acabamos de leer. Vamos a estar trabajando este capítulo 5 de la primera carta de Juan. Y acabamos de terminar una serie importante que tenía que ver con fundamentos doctrinales que cada hijo de Dios tiene que comprender. Y hablamos mucho sobre estos términos: quién es Dios, qué es la Trinidad. Hablamos sobre el Padre, el Hijo, ¿se acuerdan? Hablamos sobre la caída del hombre, hablamos sobre el medio que Dios diseñó para la salvación, hablamos sobre el cielo, hablamos sobre el infierno, hablamos sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y estas cosas son muy importantes que un cristiano las sepa, porque a veces estamos en la calle y nos preguntan: bueno, ¿y en qué crees? No, pues yo soy cristiano. Y te preguntan de Dios, y te preguntan del cielo, y te preguntan del infierno, y no sabes ni qué, a veces, qué responder. Entonces, como iglesia, creemos que es algo bien importante regresar al fundamento, y por eso iniciamos esa serie. Ahora vamos a iniciar una nueva serie que tiene que ver ya con el hacer. Ya vimos lo que debe ser un cristiano. Ahora vamos a ver lo que debe hacer un cristiano. Y aunque hablamos en la ocasión pasada sobre el tema de la iglesia y la gran comisión como un mandato, no vimos la parte que tiene que ver con la vida cotidiana de un cristiano y cómo se tiene que desarrollar esta vida. Hay algunos preceptos que son importantes que tenemos que observar. Y nosotros somos una iglesia cristocéntrica y bíblica. Así nosotros nos manifestamos. Nosotros no estamos abrazando una religión. Lo que estamos desarrollando es una relación con Dios. Porque en la medida en la que nosotros nos compenetramos en el conocimiento de Dios y entendemos el propósito de Dios para nuestras vidas, entonces sí podemos glorificarle a Él. Y entonces sí podemos reflejar su gloria. ¿Se acuerdan qué quiere decir reflejar su gloria? ¿Quién se acuerda? Es reflejar sus atributos. Y el principal atributo de Dios es el amor. Dice la palabra de Dios que en eso sabemos que somos hijos de Dios, porque amamos a Dios y amamos sus mandamientos. Y lo vamos a ver en esta ocasión. Así que somos una iglesia cristocéntrica, porque de acuerdo a lo que dice la Escritura ahí en 1 Corintios 15, del versículo 27 al 28, dice que todas las cosas están sujetas en Cristo Jesús. Él es la piedra angular. Él está ahí. Él fue, el plan de redención se diseñó en Cristo Jesús. Y toda la Escritura nos habla y nos da testimonio de Cristo Jesús. Por eso también somos una iglesia bíblica. ¿Y se acuerdan qué significa iglesia? Lo decía el pastor Sergio el otro día. Una asamblea, ¿verdad? Nos reunimos aquí ¿para qué? Para adorar a Dios, para estudiar la palabra de Dios, para conocer la palabra de Dios, porque solamente así vamos a entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dice la palabra de Dios ahí en 2 de Timoteo 3:16, que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado. ¿Para qué creen? Para toda buena obra. Porque en el hombre no hay nada bueno, lo bueno viene de Dios. Y dice la palabra de Dios que que ese verbo que era en el principio se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la palabra de Dios nos da testimonio de ello. Así que la palabra de Dios es nuestra máxima norma de fe y de conducta. Aquí dice todo lo que debemos creer y todo lo que debemos hacer. Así es. Y este libro tiene evidencias riquísimas que lo hacen dar un verdadero testimonio de que es verdaderamente la palabra de Dios. Y vamos a ver alguna de ellas como parte de la introducción de este mensaje. Y la primera de ellas es que este es un libro que nos habla de la ciencia, nos habla de datos científicos. Antes que Galileo Galilei en el siglo XVI descubriera que la Tierra era redonda, ¿qué se creen? Ahí Salomón en Proverbios 8, versículo 25 y 27 escribió esto, 970 años antes de Cristo. Él dijo: antes que los montes fueran formados, antes que los collados, ya había sido yo engendrada, no había aún hecho la tierra,
ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Y 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías también vuelve a ratificar este hecho diciendo, ¿no sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, ahí en Isaías 40, 21 al 22, para que tengas la cita. Ahí estamos viendo que la palabra de Dios es un libro que nos habla de la ciencia también. Y cuando los científicos están descubriendo las verdades a través de métodos experimentales y un montón de cosas, se encuentran a los cristianos allá arriba y dicen, ¿qué hubo? ¿Ustedes ya están aquí? Sí, pues yo ya lo sabía, la Biblia lo dice mucho antes de que tú lo descubrieras, amigo. Si tú confiaras en la palabra de Dios y vieras lo que dice la palabra de Dios, sabrías cómo hacer las cosas. La palabra de Dios habla de todas las ciencias, pero ojo, no debemos considerar la palabra de Dios como un libro científico. Es un libro que nos habla de la ciencia, pero no ese es el principal objetivo del libro de la palabra de Dios. También, por ejemplo, la Biblia, otra evidencia es que la Biblia es un libro histórico. Nos da relatos históricos que hoy día los arqueólogos han comprobado. Nos señala lugares, nos señala eventos, nos da nombres de personajes históricos que hoy día utilizan ya en muchos canales como Discovery Channel y todos esos canales para tomar como ejemplo porque son datos históricos. Pero tampoco debemos de considerar la Biblia como un libro histórico, aunque lo es, porque tiene historia. Habla la historia de un Dios creador que levantó un pueblo y que desarrolló un cuerpo en Cristo Jesús después, a través de ese maravilloso sacrificio en la cruz. Ahora, hay dos datos que sí debemos nosotros de entender, por los cuales esta es una evidencia concreta de que es la palabra de Dios. Y uno de ellos es que la unidad del mensaje. Toda la Escritura tiene un propósito: comunicar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Toda la Escritura habla de Jesús y concuerda desde el principio. Tú puedes ver ahí en Génesis 3, cuando le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre ti, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Y la simiente de la mujer, dice, tú le herirás en el carcañal, le dice a la serpiente, pero ella te herirá en la cabeza. Y desde ahí ya estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque Él era la simiente de esa mujer, ¿sí? De María cuando nació. Entonces, la palabra de Dios tiene una unidad en un mensaje profundo, porque la palabra Biblia significa, es biblos y es libro. Eso es lo que quiere decir. Y son 66 libros escritos en un periodo de 1500 años por un poco más de 40 autores. ¿Y por qué digo un poco más? Porque el libro de los Salmos no solamente lo escribió David, sino muchos de sus cantores principales y sacerdotes también aportaron algunos salmos. Por eso digo que un poco más de 40, no tengo el dato preciso, pero son un poco más de 40 autores los que escribieron la palabra de Dios en un periodo de 1500 años. Personas de diferentes niveles socioeconómicos, políticos, de pensamiento. Unos eran pescadores, otros eran cobradores de impuestos, otros eran coperos de un rey, otros eran pastorcitos, otros eran reyes, etcétera, etcétera, etcétera. Y además en 3 continentes distintos y en 2 idiomas distintos. Imagínense lo complejo. No hay un libro como el de la Biblia. No hay un libro como el de la Biblia. No hay ningún libro que tenga esas características y por eso la Biblia es el libro de libros. ¿Sí me explico? Por eso es que podemos creer. Hebreos habla de que no venimos a creer en el vacío, creemos por el testimonio de los grandes de la fe. Desde Adán y Eva hasta acá se nos ha manifestado la palabra de Dios. Pero ¿qué creen? Hay una evidencia, y es donde nos vamos a centrar en el mensaje de esta mañana, que es la principal evidencia de que este libro es la palabra de Dios. Y esa evidencia suprema es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, lo que Dios está haciendo en tu vida. Esa es la gran evidencia de que este libro es la palabra de Dios. Y como dice aquí, el que tiene, como lo leímos hace un momento, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Aquel que está en Cristo tiene la verdad. Y dice la palabra de Dios que la verdad nos hace libres. Así que
vamos a entrar a ver este tema que es el testimonio de testimonios, que nos hace ver por qué nosotros somos hijos de Dios y por qué la palabra de Dios es verdaderamente viviente y eficaz en nuestras vidas. Acompáñame allá a tu Biblia en el capítulo 5 y dice desde el versículo 6 vamos a leer. Y quiero que pongas mucha atención porque antes, cuando tú estudias la Biblia, antes de leer cualquier referencia, antes de ver cualquier comentario, tienes que leer la Biblia. Tienes que entender el contexto del pasaje y tienes que ir a la verdad primero, antes que nada. Y dice la Escritura así, el versículo 6 dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene la vida, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuál es la palabra clave que nos brinca aquí? Testimonio. Vean cuántas veces se repite la palabra testimonio. ¿Cuántas veces se repite? Bien, en el versículo 6 se repite una. En el versículo 7, otra vez. En el versículo 8, otra vez. En el versículo 9 se repite 4 veces. En el versículo 10 se repite 2 veces más. En el versículo 11, una vez más. Entonces se repite 10 veces menos 1. ¿Sí? Si sumamos son 10 veces menos 1. Ahora, ¿quieres saber por qué es menos 1? Pon mucha atención, es algo para que no te duermas y estés abusado, porque tú vas a descubrir por qué digo que es menos 1. ¿Sale? Vamos a ir hacia adelante. Vamos a ver el contexto de este pasaje. Empieza diciendo ahí en el versículo 1. Todo aquel que cree, y aquí vamos a detenernos, creer. Esto está escrito para todo aquel que ha creído. Y eso es lo importante. Creer no es un ejercicio intelectual, hermano. Tú no crees por la razón. En alguna ocasión Nicodemo se acercó con Jesús y el Señor Jesús le dijo, ¿eres maestro y no sabes lo que significa nacer de nuevo? Y Nicodemo era un maestro de las Sagradas Escrituras. Y eso nos da un dato importante. Creer no tiene nada que ver con el conocimiento intelectual. ¿Sí? Creer tampoco es un ejercicio histórico. No es por tradición, pues es que mi tatarabuelo él creía y era católico y por eso toda mi familia es católica. O no, yo soy cristiano de 4ª generación y por eso pues ya soy cristiano de cuna, ¿no? Creer tiene que ver con otra cosa. Creer es rendición, es obediencia y es confianza. Eso es lo que significa creer. Aquel que ha creído en Dios entiende estos conceptos de manera muy concreta. Es rendición a la palabra de Dios, obediencia a la palabra de Dios y confianza. ¿Sale? Entonces, vemos aquí en el versículo 13 que leímos, en la primera parte de ese versículo, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, o más bien dicho, podríamos decirlo, que has creído. Y la palabra creído está en un tiempo auristo en el griego. Esto quiere decir que es una acción que se toma una sola vez y por siempre. Es un presente continuo. Sí, es una sola vez y por siempre. Así es. Entonces, creer es una experiencia de la vida cotidiana. El Señor Jesús dijo allí en Lucas 9:23, si alguno quiere seguir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo. ¿Cada cuándo? Diario. Dice, cada día. Tome su cruz cada día y sígame. Por eso digo,
Que creer es un acto de rendición primero, de obediencia y de confianza. ¿Okay? Esas tres cosas quiero que empiecen a estar en tu mente, porque cuando tú tengas un problema, cuando te encuentres en una situación y digas, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está tu obediencia? Él te va a decir. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu rendición a lo que dice la palabra de Dios? ¿Sí? Eso nos va a ayudar mucho a no perder la brújula en este mundo tan dinámico y tan confundido, como dice la Escritura. Llegarán aquellos días donde a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno malo. Y estamos en esos tiempos, ¿no? Donde ya los valores están desvirtuados. Entonces, el que ha creído es alguien que ha dicho, yo he creído y se acabó. No es de que ahorita creo, mañana no creo, quién sabe, sí, no lo sé. Porque entonces son simpatizantes nada más. Ahora, Dios dice, bueno, dejen a los simpatizantes ahí, ¿no? Dice, no arranques la cizaña con el trigo, ¿no? Pero tenemos que entender que si queremos ser un verdadero creyente, necesitamos tener rendición, obediencia y confianza a la palabra de Dios. Amén. Entonces, vamos al versículo 2, dice, pero vamos a continuar. Todo aquel que cree en Jesús es de Cristo y es nacido de Dios. ¿Qué dice Juan 1:12? Que todos los que creyeron en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, todo aquel que ha creído es nacido de Dios, esto quiere decir que es su hijo. Y todo aquel que ama al que engendró, ¿quién es el que engendró? El Hijo. Ama también al que ha sido engendrado por él. ¿A quiénes son? A tu prójimo, ¿verdad? Estamos hablando ahí del prójimo. Y dice el versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Híjole, a mí me gusta una frase de San Agustín. Para mí, San Agustín fue el primer reformador antes que Martín Lutero. Y él decía, ama y haz lo que quieras. Entonces dices, entonces nada más se trata de amar. ¿Y puedo hacer lo que yo quiera? Sí. A ver, Silvia, tú nada más ama y haz lo que tú quieras, hermana. Dice, ay, no, pues eso es malbaratar la gracia, ¿no? Pues como tú ya tengo libertad para hacer lo que yo quiera, sí, mientras ames. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 13 dice que el amor no hace nada indebido. Que el amor no se goza en la injusticia, más se goza en la verdad. Entonces, si tú sabes lo que es amar, entonces no tienes necesidad de que te pongan cercas y te pongan vallas en tus decisiones y en tu vida. Porque entonces no vas a hacer nada indebido. Porque entonces todo lo que vas a hacer va a ser justo, porque vas a estar pegado a la verdad. Y esta es la verdad, dice la Escritura, que la verdad nos hace libres. Entonces, aquel que ha creído, amén. Entonces dice aquí, en el versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Entonces aquí hay una ecuación, vamos a verlo desde el punto de vista matemático, van a decir, uy, no, yo nunca le entendía las matemáticas, ¿verdad? Pero está muy sencillito. Si tú amas a Dios y guardas sus mandamientos, eso te da la capacidad de poder amar a tu prójimo. Si tú no amas a Dios y no guardas sus mandamientos, tú no puedes amar a tu prójimo. Ahora, ¿cómo voy a amar a mi prójimo? Si yo tengo la primera parte, amo a Dios, pero no he resuelto la segunda parte, no conozco sus estatutos. Acompáñame al Salmo 19. Ese salmo lo quería cantar hoy, pero no lo encontré en las notas, pero vamos a ir allá al Salmo 19. Vamos allá al versículo 7. Y dice ahí, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces, dice el versículo 3, que amemos sus mandamientos, ¿no? Guardemos sus mandamientos y que sus mandamientos no son gravosos.
Y si ese versículo lo vemos con el Salmo 19, dice que la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué es la ley? La palabra ley significa instrucción. Es una instrucción que nos ayuda y porque nos señala el error. Y entendemos que la palabra pecado es errar al blanco. Cuando nosotros no estamos tomando las decisiones correctas, cuando nosotros no estamos actuando de manera... Hay veces que la decisión no tiene que ver con hacer algo bueno o malo. Simplemente es una decisión que dices, bueno, ¿y qué hago aquí, no? Y todas nuestras decisiones van a tener una consecuencia. Ahora, si meditamos en la palabra de Dios, vamos a ser entendidos de los tiempos. Entonces vamos a saber tomar decisiones correctas. Si no, a veces vamos a estar viendo como gris y no vamos a saber qué camino tomar. Y cuando ves así, es muy seguro que puedas errar al blanco. Y cuando erras al blanco, es pecado. Pecado no es así algo de, como dicen los niños, Mufasa, ¿no? Y todos tiemblan. No, no es así. El pecado es errar al blanco. Entonces dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Por qué? Porque nos viene y nos saca del error. Y nos muestra los principios y los estatutos correctos para que nosotros podamos llevar una vida de plenitud. Lo vimos hace rato. Para que el hombre de Dios, 2 Timoteo 3:16 dice, 17, para que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Cambia nuestra manera de pensar, transforma nuestro entendimiento. Luego dice ahí, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y me gusta esto. Mira, acompáñame allí a 1 Corintios. Vamos al versículo 1. Capítulo 1, versículo 18. Y vamos a leer ahorita del 18 al 19 y dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dice el versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y vamos a avanzar allá al versículo 25 y dice así, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Cantábamos hace ratito el Salmo 113, ¿se acuerdan? Que dice que Dios nos saca del muladar y nos hace sentar con sus príncipes en la gloria. Aleluya, porque de verdad Dios da sabiduría. Y cuando dice el salmista aquí, que dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, la palabra sencillo, aquí la tengo, es petai, y significa torpe, que tiene pocas capacidades. Dios saca y le da sabiduría, aún al necio. Por eso dice Santiago en su carta, si tienes falta de sabiduría, ¿qué te dice? Pídesela a Dios, el cual te la va a dar, ¿cómo? Abundantemente. Yo hace tiempo trabajaba dando soporte técnico a servidores de cómputo y eso, y en una ocasión no sabía cuál era el error, pero la computadora marcaba un error y un error y un error, y ya no sabía y me rendí y me puse a orar y le dije, Señor, yo ya no sé dónde está el problema, dame sabiduría para que pueda resolver esto.
Y Dios me dio la sabiduría y pude resolver el problema. De repente mi ojo vio un detalle ahí que estaba un warning, una alerta, y dije, a ver, y me dio la pista y seguí la pista y resolví el problema. Y ya había estado yo batallando semanas para tratar de resolver ese problema y no podía. Si tú le pides a Dios sabiduría, Él te la va a dar. Él te la va a dar. Así es. Uno empieza a ver y tú empiezas a escudriñar y dices, bueno, vas al punto A, ¿no? Cuando te pierdes, ¿qué haces? Regresas al punto A. Yo le digo a mis hijos cuando vamos al cine, o vamos al súper, o vamos a cualquier lado, fíjense dónde dejo el carro. Porque si nos perdemos y nos separamos, aquí nos vemos. Nadie se mueve, aquí nos vemos. Hasta que estemos todos juntos, nos vamos a ir. Ese es el punto A. Entonces, nosotros tenemos el punto A, que es regresar a la base. Cuando ya no tengas para dónde caminar, cuando ya no haya una vereda por donde andar, cuando sientas que todo el mundo se te cierra, haz un alto y regresa a lo básico. Y dice la palabra de Dios que Él hace sabio al sencillo. Y si tú meditas en esto, no necesitas hacer otra cosa. Dios va a empezar a brotar en ti las ideas, te va a caer el serendipity, como dicen por ahí, y vas a decir, ¡oh, eureka!, ¿no? ¡Lo tengo! Y vas a salir adelante. Entonces, dice la Escritura, hace sabio al sencillo. Y dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran además el corazón. Entonces, por eso, si vemos este pasaje, entonces podemos entender aquí el versículo en Juan, el versículo 3, que dice que los mandamientos no son gravosos. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y los mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido, dice el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Fe es creer. ¿Y creer qué dijimos que era? Rendición, obediencia y confianza, ¿verdad? Si yo me rindo, ¿sí? Si yo confío, si yo soy obediente a sus mandatos, que no me son gravosos a mí, entonces puedo vencer al mundo. Y dice la palabra de Dios ahí en Romanos 12, dice, ese Romanos, no tengo la, sí, Romanos 12, 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. ¿Sí? Entonces, aquí hay un tema interesante. ¿Qué pasa cuando caemos en tentación? Estamos llenos de situaciones en el día a día que nos llaman a tropezar, ¿no? De repente, te habla la persona que no querías hablarle, ¿no? Y casi le dices, no estoy, y cuelgas, ¿no? O se te atraviesa alguien en la calle, en el carro, y casi vas a chocar, y le recuerdas el 10 de mayo, ¿no? Y se te va una y se te va la otra, y a veces traes todas las presiones del hogar y todo, y viene tu hijo y te dice, y gracias, y le gritas y lo tratas mal. Dice la palabra de Dios que el verdadero cristiano no practica el pecado, pero todos somos pecadores. Pecado no es lo que hacemos, pecado es lo que somos. Dice la palabra de Dios que así nos concibió, así fuimos concebidos desde el vientre de nuestras madres en pecado. Por eso el error habita en nuestros miembros, dice Pablo. Entonces tenemos que entender esto. Si nosotros comprendemos esto, entonces podemos estar advertidos. Y si conocemos la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios la podemos usar en defensa, como una espada, como un escudo. Pero si ignoramos la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Vamos a estar fallando, vamos a estar fallando y vamos a estar fallando. Y nuestras fallas van a tener consecuencias. Entonces luego nos preguntamos, bueno, ¿por qué estoy como estoy? Porque tomé malas decisiones. No me di cuenta. ¿En qué momento fue que hice esto? ¿En qué momento fue que hice aquello? Y hay quienes pueden hacer una remembranza, ¿no? Ir hacia atrás de manera retrospectiva y ver dónde estuvieron los errores. Pero hay gente que ni siquiera se percata de ellos porque no han tenido esa convicción, no han creído. No han dado ese brinco. Y dice el versículo 5, y vamos a entrar aquí ya en materia del testimonio. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Dice Romanos 10, 8 y 9, cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón,
que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que se levantó de los muertos, entonces serás salvo, dice la Escritura. Entonces esto es lo que está diciendo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en Jesucristo. Tú necesitas a Cristo Jesús para vencer al mundo. Tú necesitas a Cristo Jesús para vencer la tentación. Ahora, la palabra de Dios dice, aléjate de las tentaciones, pero hay gente que dice, no, yo ya soy cristiano, dice la palabra de Dios que el que es cristiano es hijo de Dios y Dios le guarda y el maligno no le toca, entonces yo puedo pasar por el fuego y no seré quemado, y yo puedo pasar por el agua y no me ahogaré. Sí, y están corrompiendo la Escritura, por eso les decía, hay que estudiar bien la palabra de Dios, porque sacamos textos y los metemos fuera de un contexto y se vuelve un buen pretexto, ¿verdad? Entonces, no, pues yo voy entonces al antro porque ahí voy a evangelizar, ¿no? Entonces yo voy aquí porque voy a hacer esto. Y no es verdad. Para que nosotros podamos resistir a la tentación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Huir de ella. Si yo me conozco y yo sé que tengo debilidades, porque todos tenemos debilidades, todos así, miren, atrás de nosotros está uno así. Ese es mi verdadero yo. Ese es mi verdadero yo. Así como me ven aquí, yo también tengo mi verdadero yo. Porque todos somos pecadores. Y no le hice como el que cuenta chistes que se hace así el cabello, ¿eh? Pero ese es nuestro verdadero yo. Ese es nuestro verdadero yo. ¿Y cómo vencemos a ese yo? Pues alejándonos, conociendo nuestras debilidades, sabiendo dónde estamos mal. Si yo no soy un buen administrador y siempre me gasto el dinero, ¿qué tengo que hacer? Agarrar y decirle, esposita linda, aquí está la quincena, aquí está mi sueldo, encárgate tú porque yo no sé. Y si los dos no son buenos administradores, pues ya se amolaron, ¿no es cierto? Amén, sí, es cierto. Pero todos tenemos debilidades, todos tenemos una parte en donde fallamos y la sabemos, ¿sí o no? Sabemos cuál es nuestra debilidad. No podemos caer en el error sabiendo que tenemos una debilidad y arriesgarnos a exponernos a esa tentación. Porque lo más seguro, ¿qué crees que va a pasar? Que vas a caer. Miren, cuando Adán y Eva estaban en el huerto, Dios le dijo al hombre, le dijo, no vas a comer de ese fruto de ese árbol porque ciertamente vas a morir, ¿no? Y no creo que fue un proceso así. Primero Eva vio y dijo, dice la Escritura que el fruto era codiciable y era bueno, se veía bien. Entonces, ¿qué hizo? Pues primero le echó el ojo. No tenía que andar viendo con esos ojos al frutito, ¿verdad? Pero a él le echó el ojo. Después, ¿qué dijo? Se acercó y lo vio y después se lo comió, ¿no? Y luego le da al marido y el marido come también. Y ahí está el error, como dirían por ahí, ¿verdad? Ese es el problema. No podemos, un cristiano no puede descuidarse. Sí, cometemos pecado, somos pecadores, pecado es lo que somos, pero en Cristo Jesús somos nuevas criaturas y vencemos al pecado con la palabra de Dios, con el testimonio de Dios, con la verdad es como nosotros podemos vencer al pecado. Entonces, vamos a seguir leyendo. El versículo 6, y aquí vamos a entrar en un juego de palabras interesante, y ojalá me pueda explicar, Dios me dé gracia y ustedes me puedan entender. Pero dice el versículo 6, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Ahora pongan mucho ojo aquí. Hay un juego de palabras interesantes, que si vino de agua y sangre, que no mediante agua, sino solo de agua y sangre. ¿Qué significa esto? Bueno, hay algunas opiniones con respecto a este tema y voy a citar 3 de ellas. Voy a dejar para el último la que considero que es la que corresponde al contexto del pasaje. Pero algunos dicen, bueno, es que en el Antiguo Testamento, cuando era el tiempo de las Pascuas, lo que hacía el sacerdote era iba y hacía el sacrificio y derramaba la sangre para la expiación de los pecados. Y después de haber sido derramada la sangre para el perdón de los pecados, iba a un lugar donde estaba el lavacro. Y el lavacro era un lugar donde se lavaba con agua. Y bueno, esa noción de pensamiento es correcta, pero no tiene nada que ver con lo que Juan está escribiendo aquí. Otros, por ejemplo, dicen, bueno, es que dice que mediante agua y sangre
Porque cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, su costado fue traspasado, y cuando traspasaron el costado del Señor Jesucristo, brotó agua con sangre. ¿Y por qué brotó agua con sangre? Porque la muerte del Señor Jesús no fue como normalmente morían la gente que estaba crucificada. La muerte de la gente normal que crucificaban era por asfixia, porque les quebraban las piernas, porque podían estar colgados ahí horas, días, hasta que se los comieran los animales que volaban y todo. Pero para agilizar la muerte, les rompían las piernas para que colgaran, y al apretar el tórax murieran asfixiados en poco tiempo. Y si se dan cuenta, la palabra de Dios dice que al Señor Jesús le iban a quebrar las piernas, pero dijo uno, no, ya está, déjalo, ya está muerto. Entonces tomó la lanza y le atravesó el costado, y fue cuando brota el agua y la sangre. Y dicen los estudiosos que eso fue porque él murió de la ruptura del pericardio. Ahora, yo no soy médico, pero me puse a investigar. Ya saben que hoy le preguntas a Google y Google te contesta todo, ¿no? Entonces, pues ahí me fui a Google y le pregunté y le dije, a ver, pues, ¿qué es la muerte del pericardio? Y esto, el pericardio es una membrana que está alrededor del corazón. Y la gente que muere del pericardio es la gente que muere por un sufrimiento exhausto, es un sufrimiento masivo. ¿Por qué? Porque hay una gran infección que se da además por la suma de golpes y heridas que la persona recibe en el cuerpo. Normalmente una persona que muere atropellada y así, que es golpeada y toda y no muere de un golpe fuerte, acaba muriéndose de esa ruptura del pericardio, del dolor tan fuerte. Y eso es interesante porque dice la Escritura, la palabra de Dios tenía que cumplirse en Cristo Jesús, y muchos años antes de Cristo, ya el salmista había escrito ahí en el Salmo 22:14, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron y mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Y ese estaba hablando, esta es una de las profecías de cómo iba a morir el Señor Jesús. El Señor Jesús murió en la cruz por un sufrimiento enorme que significaba el peso del pecado del mundo, de toda la humanidad. El sufrimiento tan grande. Y Él tuvo el poder para entregar su vida por eso y después volverla a tomar para resucitar y darnos vida a todos. Bueno, pero esta expresión tampoco es la que Juan está ahorita tratando de establecer aquí en el contexto del pasaje. ¿Por qué lo digo esto? Vamos a la tercera. Hay una palabra clave que tenemos que observar. Cuando lees la Biblia tienes que observar las palabras, tienes que ver el contexto, tienes que ver las referencias cruzadas también que hay en la Escritura para que puedas hacer una buena exégesis del pasaje. Y haciendo honor a la exégesis de este pasaje, la palabra clave es mediante. Esa es la palabra clave. Cuando dice, este Jesús es el que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, se está refiriendo al ministerio del Señor Jesucristo. El Señor Jesús inicia en su ministerio, ¿cuándo? ¿Se acuerdan? Inicia allá en el Jordán. ¿Cómo? Cuando Él es bautizado. ¿En qué? En agua, ¿verdad? Y se abre el cielo y se oye una voz desde el cielo que dice, este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. Da testimonio el Padre del Hijo. ¿Y cómo termina el ministerio del Señor Jesucristo? Con la muerte en la cruz del Calvario y su resurrección. Y eso es lo que está diciendo. Jesús vino mediante agua y sangre. Y eso quiere decir que todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo se centró en dos temas importantes. El primero de ellos es para dar a conocer quién era Él. Él era el Hijo de Dios. Él era Dios, el Hijo de Dios, que había venido a este mundo. Dios se había acercado y había enviado a aquel Redentor que había prometido desde la antigüedad. Y después de un tiempo de haber estado Él trabajando con la gente, para que la gente viera quién era Él, por eso hizo tantos milagros, por eso hubo tantos prodigios, para que la gente viera quién era Él. Después cambia todo el enfoque de su mensaje y empieza a decir a qué había venido: a morir en la cruz. Y es cuando anuncia su muerte por primera vez.
Entonces Él había venido mediante agua y sangre. Y eso es lo que está diciendo. Por eso dice, no solamente mediante agua, o sea, tuvo que haber muerto en la cruz, porque si no, no se hubiera consumado la redención. Y eso es lo que está diciendo el apóstol aquí, está diciendo, este Jesús que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Ok? Y vamos a seguir avanzando. Entonces, habla del ministerio de Jesús. Y el ministerio de Jesús tiene que ver con lo que Él está haciendo hoy día en tu vida también. Por eso dice que el Espíritu Santo es el que da testimonio. Porque ¿quién viene a morar a nuestros corazones? Es el Espíritu Santo. Y Él es el que da testimonio a través de nuestras obras, a través de nuestros actos, de todo esto. Y dice el versículo 7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, perdón, en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Ahora, ¿qué dice aquí? Porque 3 son los que dan testimonio. ¿Te acuerdas que te dije 10 menos 1? Ahorita te voy a decir por qué. Este versículo 7 es un versículo que fue insertado en la Escritura. No aparece este versículo en los códices más antiguos del Evangelio de Juan. Cuando se descubrieron unos nuevos evangelios en el Mar Muerto, ahí aparece en una copia que hizo un escriba, que fue escrito muchos cientos de años después, aparece esto. Pero él lo puso como una manera de sintetizar lo que en el contexto vamos a revisar, que está hablando de la Trinidad. Mucha gente cuando llegan, principalmente los testigos de Jehová a tu casa y te tocan, y ellos, porque ellos no creen en Jesucristo como Dios, ellos no creen en la Trinidad, ellos creen en Jesucristo como un profeta, un ángel, un enviado, pero no que es Dios. Entonces lo primero que hace la gente es refutarles con este versículo. Yo te sugiero que no lo hagas, porque te van a decir esto. Es que ese versículo no estaba en los códices originales, ¿no? Pero hay otros elementos que vamos a revisar ahorita que nos hablan de esta realidad de la Trinidad y cómo esta Trinidad está operando en ti para que tengas vida eterna y esta vida sea segura en Cristo Jesús y no se pierda. Y ahí es donde vamos a llegar al final. Entonces, vamos a leerlo sin el versículo 7. Por eso dije 10 menos 1. ¿Se acuerdan? La palabra testimonio dice, vamos a leerlo. El versículo 6 dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. 3 son los que dan testimonio. Al versículo 8 nos vamos. En la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Entonces lo estamos leyendo sin el versículo 7. Ahora vamos a ver algo interesante. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 6, porque el Espíritu es la verdad. Acompáñame con tu Biblia. A Juan 17:17. Se está poniendo más bueno cada vez. Juan 17:17 y dice, es el Señor Jesús que está orando. Y vamos a leer un poquito del contexto. Y dice el Señor Jesús en el versículo 15, no ruego que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal. El versículo 16 dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y el versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces lo que está diciendo es que el Padre es la verdad. Tenemos este primer elemento. ¿Quién es la verdad? Dijo el Padre. De acuerdo a lo que estamos viendo aquí, dice que el Padre es la verdad. De acuerdo a lo que dice, lo que acabamos de leer en Juan, primera de Juan 5:6, dice, porque el Espíritu es la verdad. Y el Señor Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Y no puede haber 3 verdades. ¿Estamos de acuerdo? Es una sola verdad. Y esa verdad está de acuerdo, que es lo que dice el versículo 8 que acabamos de leer. Los 3 están de acuerdo. Y la palabra de acuerdo significa, es en el griego eisis, y significa que existe en unidad.
Por eso el escriba puso en el versículo 7, y estos tres son uno. ¿Sí me explico? Ese versículo 7 no, es más, hay en la Biblia en inglés, creo, no aparece ese versículo 7. No aparece. Y en algunas Biblias de otras traducciones que no sea la Reina Valera 160 o la de las Américas, no aparece tampoco este versículo. Entonces queda claro, estos tres concuerdan y son uno. ¿Por qué? Porque el Padre es la verdad, Jesús dijo soy la verdad en Juan 14:6, y el Espíritu Santo es la verdad. Tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua, que es la voz del Padre cuando Él testifica desde el cielo, este es mi Hijo, en quien tengo complacencia, cuando el Señor Jesús está bautizando. Por eso dice que el Espíritu, el agua es la voz del Padre, la sangre, la muerte del Hijo, y el Espíritu, que es lo que está haciendo en ti hoy día, ¿no? Y vamos a ver otra referencia cruzada. ¿Te acuerdas que te dije que hay que ver referencias cruzadas para poder tener una clara interpretación? Acompáñame ahí, Efesios 4. Ya no lo menciona la Nueva Versión Internacional. Sí, pues ya lo quitaron. Y eso está bien. Nada más. Y los tres concuerdan. Así es. Pero mira, acompáñame ahí a Efesios 4. Y vamos a leer el versículo 4, pero vamos a leer después de la coma donde dice un cuerpo y un espíritu. A partir de ahí dice, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Wow, otro juego de palabras, ¿no? Tú por mí, todos mis compañeros, ¿no? Casi que se parece. Pero no, lo que está diciendo aquí es algo bien importante, que el Padre que está por encima de todos, el Hijo que está actuando por nosotros en la cruz del Calvario, expiando nuestros pecados, y está en todos a través del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Y los tres dan testimonio, y los tres están de acuerdo en eso. ¿Te das cuenta lo maravilloso que es que Dios Todopoderoso, Creador de todas las cosas, está operando en tres formas distintas en tu vida? ¡Qué maravilloso! Saber que Dios, mi Creador, está operando a favor de mí de tres formas maravillosas. Vamos a continuar. Dice el versículo 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca del Hijo. Entonces, como resumen, ya tenemos claro cuál es el testimonio de Dios. Es Dios actuando en la Trinidad con poder en cada uno de nosotros, de manera constante, por nosotros, en nosotros y con nosotros. Amén. Así. Y dice el versículo, ya leímos el 9, Él es el testimonio, ¿no? Y si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Y versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y aquí viene a apretar las tuercas el apóstol Juan. A ver, ¿cómo está esto? Pues sí. ¿Qué es creer? Rendición, obediencia y confianza, ¿verdad? Entonces, dice, el que cree es aquel que se rinde. Sí, tenemos luchas, sí, batallamos con la carne, sí, la tentación, oye, es que esto y lo otro, pero vamos perfeccionándonos. Miren, el ejemplo lo tenemos en que vemos los grandes hombres de la Biblia en el pasado, y eran gente común y corriente como tú y yo. Y vemos un rey David que pecó. Pero el rey David sí tenía su manera de ser, pecaba, pero no repetía lo mismo. Él estaba consciente, él aprendía de sus errores. Nosotros tenemos que aprender de nuestros errores. Imagínate que
Llegan los del agua, ¿no? Y que hacen un hoyo ahí afuera de tu casa en el zaguán, sales y te caes el primer día, ¡puácatelas!, ¿no? Al día siguiente te vas a volver a caer. Hay gente que se vuelve a caer. Hay gente que se vuelve a caer el tercer día y pasa una semana y se siguen cayendo, ¿no? ¿Por qué? Porque no han creído que hay un hoyo, o sea, no les ha caído el 20. Eso mismo pasa con nuestras vidas. No puede ser que un cristiano esté cayendo y cayendo con una lucha, con una área de su vida de manera constante. Porque cuando eso se vuelve una constancia, entonces se convierte en una práctica. Y aquellos que no son hijos de Dios son los que practican el pecado. Y eso está mal. Eso no es correcto. Entonces, por eso dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Ese es el mayor testimonio, la transformación de nuestras vidas. Tú lo puedes ver. Digo, no están aquí mis papás para que a veces vienen aquí, para que den testimonio de cómo Dios ha cambiado mi vida. Pero el mayor testimonio que tienen ellos de que esta es la palabra de Dios es la obra que Cristo ha hecho en mí. Y que me ha sacado de donde estaba yo en el error y me ha puesto aquí ahora a predicar su palabra. La transformación que vive un creyente. Y es triste, hermanos, y lamentable que hoy día hay tanto cristiano pirata, tanto simpatizante. Da hasta vergüenza oír a la gente decir que soy cristiano. No, ya ni lo digas, mano. Porque viven una doble vida. ¿Por qué? Porque no han creído. Porque creer es rendición, obediencia y confianza. Entonces, sí, vas a tener luchas y todo, pero tienes que rendirte a Dios. Dios te va a dar las fuerzas. Dice su palabra que no va a venir ninguna prueba que no seas capaz de resistir, porque juntamente con la prueba te va a dar la salida. Vas a poder salir. Y dice el versículo 11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y ahí viene algo padrísimo, ¿no? ¿Para qué creemos? ¿Por qué creemos? Porque tenemos vida eterna con Él en la cruz. Porque Él nos ha rescatado y nos ha salvado y nos tiene un lugar preparado allá en el cielo donde vamos a morar con Él. Hablábamos de los temas que vimos doctrinales sobre el juicio final, ¿se acuerdan? El gran juicio del trono blanco. Muchos que no aparecen sus nombres en el libro de la vida van a ser echados al fuego, dice. Y muchos dirán en aquel día, ay Señor, yo en tu nombre hice, eso dice la Escritura, ¿no? Y yo en tu nombre prediqué y todo eso, y les va a decir el Señor, apartados de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Apocalipsis 3 vemos el mensaje a los discípulos, dice, ojalá seas frío, o ojalá seas caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Hay mucha gente que anda mal. Y es bien claro ver a los cristianos que andan mal, porque caminan como charritos, siempre digo yo, porque andan con un pie, y déjenme decirles, son los casos más tristes, porque ni están allá y ni están acá. Y nada más los ves caminando así como charritos, ¿no? Ándale. Entonces, quieren aparentar una vida bien. No, yo soy muy bueno, y por acá una vida... No, los cristianos no aparentamos una vida de ser buenos, porque somos pecadores. Pero somos pecadores arrepentidos. Somos pecadores que hemos decidido caminar conforme al precepto de Jehová, porque el precepto de Jehová me va a dar gozo. Me va a dar gozo hacerlo, me va a dar gozo hacer la verdad. Y los frutos de lo que tú haces se van a ver. A ver, si tú, hay un dicho que dice en las computadoras, si tú le metes información mal a la computadora, cuando saques un reporte te va a dar información más rápida y procesada, pero mal también. Pues si tú le metes buena información, te va a dar buenos resultados. Y eso mismo pasa con nuestras vidas. Eso mismo pasa. Nosotros vamos a acabar cosechando lo que sembramos. Y si tú empiezas ahorita, a lo mejor estás cosechando muchas cosas como yo lo viví. Yo entré en una crisis muy fuerte en los 90 y a principios del año 2000, donde tardé yo casi 8 años en salir de esa situación por errores que cometí. Y aunque yo ya había sido renovado, yo ya había sido transformado, yo ya pensaba diferente, todavía las secuelas de mis malas decisiones me venían acarreando y me venían causando consecuencias. Entonces, si quieres empezar a ponerle un freno a esa situación, empieza a hacer lo importante ahorita, que es rendirte,
obedecerle y confiar a su palabra. Y dice que en eso daremos testimonio, y ese es el testimonio que hay en el Hijo, que tenemos la vida eterna, dice el versículo 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y el versículo 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y todo este mensaje apunta a una cosa, mi querido hermano. Nosotros que hemos creído, los que verdaderamente hemos creído y nos rendimos en obediencia y confiamos en sus mandamientos, nada nos va a poder apartar de la mano de Dios. La salvación no se pierde, hermano. Para aquel que ha creído, tiempo presente y continuo, no se pierde. Acompáñame ya al versículo 18 de este pasaje, capítulo 5, el 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno, ¿qué dice? No le toca. Esa es la confianza que nosotros tenemos. ¿O sea, acuerdan que creer también significa confianza? ¿Lo crees? Aunque enemigos acampen en contra de ti, no temas, Dios está contigo. Un día Eliseo, el profeta, estaba así acorralado y oró para que los ojos fueran abiertos, los ojos de su siervo, y viera que aunque había un ejército alrededor de ellos, eran más los que están con él que contra él. Y fueron abiertos los ojos de ese siervo y vio carros de fuego a caballo, ángeles a carros, con carros de fuego a caballo para vencer a sus enemigos. Hay muchos ángeles que hoy día están alrededor de los hijos de Dios y están peleando las batallas que ni siquiera te puedes imaginar en un terreno espiritual. Cuando el enemigo fue expulsado, dice que arrastró con él una tercera parte de las estrellas del cielo, y significa que una tercera parte de los ángeles son ángeles caídos también. Pero entonces 2/3 partes se quedaron con el Señor. Entonces son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y si tú crees esto, puedes saber que hay ángeles alrededor de ti que están guardando tu vida. Dios está guardando tu vida. El ojo de Dios nunca cierra. Y eso es lo importante. Y estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Tenemos que creer en Dios. Tenemos que confiar que una vez que hemos rendido nuestra vida, vamos a empezar a dar fruto. No puede ser que una persona venga a Cristo y pasen 4 años, 5 años, 10 años y sigan igual. No puede ser. Porque entonces no han creído. Hay algo oculto en la vida de ellos que todavía no han soltado. Así que si tú has creído y eres de estos que hemos creído, pues déjame darte una felicitación porque estás del lado de los ganadores, del lado de los triunfadores. Pero si no has creído y tu vida sigue siendo un problema y tu vida sigue siendo una situación difícil, yo te invito a que lo reconsideres tu fe y te puedas acercar conmigo al final y podemos platicarlo. Pero es bien importante esto. Dios envió a su Hijo y dio testimonio. Y el testimonio más grande no es el científico, no es el histórico, no es la unidad del mensaje, aunque es muy importante y padrísimo ver toda esa diosidencia que hay en la palabra de Dios. Pero lo más importante que da testimonio es lo que Dios está haciendo en tu vida. Y eso es lo que tenemos que reflejar a aquellos que están allá afuera, que no conocen. Queremos que nuestras vidas cambien, que nuestra sociedad cambie, cambiemos nosotros también. Amén.